Hermanos, bueno, seguimos entonces en esta cuarta clase, esta cuarta semana de la materia de vida y obra de Jesús, y vamos a entrar entonces en este contenido número 4 con el objetivo número 3, lo cual nos indica el conocer el trasfondo de sus enseñanzas impartidas en el Sermón del Monte. Aquí iniciamos este recorrido y que la verdad que ha sido hasta el momento de gran bendición para cada uno de nosotros. Es el recorrido que va de Capernaum al Monte de las Bienaventuranzas. Y comenzamos con el primer hecho o el acontecimiento importante, que es la elección de los 12 discípulos. Pero queremos ver que, bueno, este Monte de la Bienaventuranza es un monte llamado Cuernos de Natín, que se encontraba casi a 13 kilómetros del sur de Capernaum y a 6 kilómetros al oeste del lago. Para este momento, dentro del ministerio del Señor, había una gran crisis entre sus enseñanzas y el sistema de tradición rabínica. Jesús traía consigo, hermanos, la verdadera religión, y que era mucho más allá de una norma, de preceptos y hasta, como lo dice, ridículos mandamientos que han sido interpretadas y ajustadas a conveniencias de poco. Es por ello que era necesario escoger a los 12 discípulos que tendrían la tarea de edificar su reino y asegurar una organización fortalecida y con garantías de mantenerse en el tiempo. Es importante mencionar, hermanos, que Jesús nos enseña con cada decisión que tomaba su tiempo para orar, para poder tener esa guía del Padre. Entonces, en esta noche nos preguntamos, ¿cuántos de nosotros tomamos ese tiempo para pedir dirección en las decisiones de nuestras vidas? Es una reflexión que debemos tener cada uno de nosotros para poder seguir el ejemplo del Maestro. Jesús llamó a los apóstoles porque serían los enviados. Son hombres que aprendieron de él por un tiempo y que habían sido probados y examinados conforme al Evangelio de Mateo, capítulo 10, del versículo de 2 al 4. Y donde nos dice o nos menciona los nombres: Simón Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, que es el nombre de Natanael, Tomás, Mateo, Jacobo, el hijo de Alfeo, Lebeo o Judas, que tenía por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote. Aquí vemos, hermanos, cómo cada uno de ellos, los apóstoles, fueron quienes caminaron con él, aprendieron de él, que fueron probados y examinados para poder ser llamados apóstoles. Y es un título, de hermanos, para poder decir, es un título que al día de hoy ha sido muy utilizado por los hombres. Y es un detalle y es un tema de gran reflexión, lo cual nosotros tenemos que tener en cuenta que para poder ser llamado apóstol es porque realmente fuiste y caminaste con el Señor. Solamente hay 12. Por supuesto, después, Pablo, en su momento,
Pero ya en esa circunstancia, ya a nuestra consideración, no debe de llamarse apóstol ninguna otra persona fuera de este grupo, que fueron los que caminaron con él, estuvieron con él, me enseñaron de manera presencial todas sus maravillosas parábolas, como lo estábamos comentando, como caminaron con él y lo acompañaron, y que fueron probados y examinados en su momento, ¿no? A través de este aspecto. También tenemos, hermanos, lo que es el Sermón del Monte. Y lo tenemos particularmente en Mateos, los capítulos 5, 6 y 7, y Lucas, capítulo 6, del versículo 20 al 49. Inmediatamente al escoger estos 12 discípulos, Jesús se pronunció en el Sermón del Monte, con franqueza, con autoridad, y que tiene un propósito de plasmar las ideas y principios. Son normas disciplinarias que deben caracterizar la vida de aquellos súbditos del reino. Y lo hablamos en presente, porque todavía se mantendrá vigente hasta la segunda venida de nuestro Señor. Podemos ver que Lucas hace una referencia breve de este sermón, pero Mateo dedica 3 capítulos completos para narrar tan hecho significativo. En este momento abordaremos algunas consideraciones generales de este sermón y que mi esposa y yo vimos la necesidad de abordarlos esta noche, porque el caminar dentro de sus vidas y en la formación dentro del CFM, dentro del Centro de Formación Ministerial de nuestra amada iglesia, podremos profundizar y que de cierta manera este es el ADN del nuevo hombre y el seguidor del Señor. Podemos ver, hermanos, que estas bienaventuranzas del Sermón del Monte son principios de carácter y personalidad que debemos adoptar como cristianos a fin de imitar primeramente a nuestro Señor Jesucristo, expuestas por sus grandes enseñanzas y que denotan su deseo para cada uno de nosotros, poder recibir sus recompensas y poder servirle de manera adecuada, siendo responsables inherentes al compromiso asumido de seguirle y cargar su cruz, donde podemos ver la verdadera transformación de nuestros corazones y nuestro modo de andar a través del Espíritu Santo, y que se pueda denotar la presencia de Cristo en nuestras vidas y que pueda ser reflejada a otras personas. Pero nos preguntamos, ¿las recompensas dadas por el Señor en el sermón serán espirituales o materiales? Es una pregunta bastante controversial al ver discrepancia entre los evangelios de Lucas y Mateo. Pero si analizamos a profundidad la vida y el ministerio de nuestro Señor, nos dará parte de las respuestas, ya que buscaba como prioridad el enriquecimiento espiritual y la buena relación con el Padre, y que nos mostró ese camino de comunicación hacia Él a fin de marcar posición clara al respecto. Esto no quiere decir que lo material y el sustento no se veía marcado, pero podemos decir que no era la prioridad, hermanos, pero sí era necesario proveer y sustentar a través de muchos milagros. Entonces, como cristianos, debemos tener claro que las verdaderas recompensas serán espirituales. Jesús nos enseñó que en el mundo habrá muchas tentaciones, que debemos librarlas acompañados de su espíritu, y que la verdadera recompensa proviene solo y únicamente de él. Podemos ver cada cualidad tiene su recompensa y que todas provienen del Señor, tanto en el plano espiritual como en el mundo terrenal.
Estamos en presencia de un Dios fiel, que es eterno y que no cambia a pesar de nuestras transgresiones. Pero en su inmenso amor, hermanos, y su misericordia, mantiene firme su palabra con la intención de que asumamos con gran responsabilidad el crecimiento espiritual a través de trabajar en estas 8 cualidades, teniendo la certeza que nos dará todo lo necesario para cumplir con su voluntad para cada uno de nosotros, hermanos. Por los hermanos que están ahorita de manera online por la plataforma Zoom y cada uno de nuestros hermanos que lo va a estar escuchando y reflexionando por diferido. Pero debemos ser obedientes y disciplinados para escuchar y asimilar a profundidad lo que nos quiere decir y poder seguirlo e imitarlo. Entrando particularmente en cada cualidad que debemos asumir con gran responsabilidad, podemos mencionar que los pobres de espíritu son aquellas personas que reconocen sus pecados y errores, que son incapaces de librarse por sí solos, donde es necesario la dependencia del Señor en todo. Aunque nos sintamos miserables y totalmente quebrantados, hay un propósito en Cristo Jesús. También tenemos a los que lloran por las abominaciones del mundo, primeramente por los nuestros y por los demás. Otra de las cualidades expresadas es poder ser mansos, ser humildes, honestos, gentiles y sencillos para con Dios y para con los demás. Otra de las cualidades son las que tienen hambre, tienen sed de justicia, que es buscar la relación correcta con Dios, sujetarse a la voluntad del Padre, es tener un carácter y personalidad del agrado de Dios, una característica de disposición e intención, donde el centro de nuestras vidas es la justicia en el temor del Señor. Son muchas de las cualidades, hermanos, que tenemos que adoptar como cristianos y que es un cambio largo, pero de gran deleite. Cuando entregamos nuestras vidas como sacrificios vivos y que podemos ser cambiados y transformados en la perfecta voluntad del Señor. Vemos cómo ser misericordiosos con otros, tener esa compasión de ponerlos y entender la posición del otro, poder sufrir con él por su aflicción o dolor y ayudarlos de salir de ese estado, el poder buscar la purificación de nuestros corazones y liberarlos de toda inmundicia moral, sin importar lo que puedas recibir de las otras personas, solo expresar ese amor que invadió tu corazón y no hay otra cosa más que el amor como lo ha sido nuestro Señor con nosotros. También poder ayudar en la reconciliación de los hombres con nuestro Señor y entre personas. Ser llamados a buscar la paz y las buenas relaciones, alejándonos del ser del medio de intriga y creadores de conflicto. También podemos ver lo importante, ser perseguidos por causa de la justicia, ser señalados, ser expuestos ante los hombres con falso testimonio y que buscan la hostilidad como medio de echar abajo la obra del Señor. Pero en nosotros debemos buscar esa paz, esa reconciliación, ya que es señal que podemos ser atacados de 1000 formas posibles e imposible para desviarnos del camino. Las bienaventuranzas, hermanos, son el modelo a seguir en pro de ser llamados verdaderos discípulos de Jesús. Conocer profundamente a nuestro Señor, buscar tener esa intimidad. ¿Aló?
¿Me escuchan, hermanos? Sí, que creo que tuvo pequeñas interferencias aquí. Sí, ok, hermano de vuelta. Perfecto. Entonces, como estábamos hablando en este punto, es buscar entonces esa intimidad, Señor, con el Señor, con quien nos liberó, quien nos llamó, quien nos salvó de la muerte, ser obedientes y disciplinados en todo momento. Y en particular, hacer énfasis en esa preparación y en la formación de conocimientos de la sana doctrina y de cómo aplicar con sabiduría en nuestro caminar. No suelen hacer de palabras, sino de hechos y de testimonio, donde seamos impregnados de ese amor y de toda majestuosidad de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Entonces, en esencia, y podemos dejarlo en ese punto, podemos dejarlo en esencia lo que es el sermón del monte. Por supuesto, en este aspecto, lo estaremos nuestro caminar, lo estaremos profundizando, lo estaremos evaluando, pero prácticamente es el ADN que debemos llevar nosotros como cristianos y que debemos mantenernos en ese camino, en esa guía. O sea, una guía práctica de nuestro Señor que nos dejó para poder saber el ABC, qué es lo que debemos de hacer y cómo debemos de hacerlo. Una bendición que el Señor nos dejó y gloria a Dios por él. La verdad que ha sido un discurso, un sermón que la verdad que ha sido muy poderoso y que mantenemos hoy por hoy intacto. También, hermanos, bueno, continuando con este aspecto, el tercer aspecto que tenemos a consideración, el regreso del Monte de las Bienaventuranzas a Capernaum. Ese sería el segundo viaje por la provincia de Galilea. Lo podemos ver que en este aspecto es el segundo viaje a la provincia de Galilea y lo vemos como en Lucas 8, del 1 al 3, nos dice que Jesús siguió su obra ministerial, el anuncio de las buenas nuevas y la mayor cantidad de personas que pudieran recibir estas buenas nuevas. Y donde los discípulos seguirían con ese proceso de aprendizaje de la mano de nuestro Señor. Podemos ver particularmente en este aspecto unos milagros y unos acontecimientos importantes en este segundo viaje. La sanación del siervo del centurión, resucitar al hijo de Naín, el cómo denuncia nuestro Señor la maldad en las ciudades de Corazín, Betsaida y Capernaum, para luego abrir los brazos a los necesitados. Y donde dice la palabra de nuestro Señor, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. También vemos en este viaje el acontecimiento de la visita del Señor y los discípulos a la casa de Simón, el líder de la sinagoga, y donde una mujer le ungió los pies con aceite. Otro punto que podemos apreciar acá, ya directamente ya en Capernaum, y lo podemos ver en la palabra de nuestro Señor en Mateo 8:5 y Lucas del 7 al 1. Y como lo estaba diciendo mi esposa anteriormente, el cuartel general. Capernaum era en la ciudad estratégica. ¿Por qué la ciudad estratégica? Bueno, esta ciudad de Capernaum era el centro de operaciones estratégicas del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Coincidían lo que era la ciudad entre Damasco y Jerusalén, de Egipto al mar Mediterráneo, como un centro de descanso. Era un punto donde había mucho tránsito, donde muchos viajeros descansaban en esta ciudad. El Señor podía interactuar y dar parte de sus lecciones
a personas de muchas nacionalidades, de todas clases sociales, fomentando la investigación del cumplimiento de las profecías, y vemos cómo muchos testificaban de la obra del Señor, y entre ellos la sanación del hijo del noble. También vemos acá la sanidad del siervo del centurión, que particularmente, como lo dijimos anteriormente, está reflejado en Mateo 8 del 5 al 13 y en Lucas 7 del 2 al 10. Ya este centurión tenía conocimiento del milagro realizado por Jesús con anterioridad de resucitar al hijo del noble. Eso lo vemos, este hecho que fue en Juan 4 del 47 al 53, lo cual, al saber que Jesús estaba cerca, envió a intercesores para dar a conocerla su aflicción, reconociendo primeramente el poder del maestro, a pesar de ser un oficial romano, un pagano, pero que demostraba una fe que muchos judíos no tenían y que no reconocían al Señor. Vemos también en este aspecto la tercera gira de Galilea, por Galilea. Podemos ver esto reflejado y lo tenemos acá en dos aspectos importantes. Aquí podemos ver que aquí hay un aspecto de gran controversia en comparación de las enseñanzas y el modelaje de nuestro Señor con respecto a los principios culturales de Israel y demás naciones de la época, y es el papel de la mujer. Esto lo podemos respaldar en los 4 evangelios, y donde se ve cómo nuestro Señor le da gran importancia a ellas, cómo Jesús las atiende, charla con ellas, las sana y las incorpora al grupo de seguidores y le da protagonismo. ¿Qué tipo de protagonismo? Podemos ver estas mujeres que fueron las primeras en verlo resucitado. Esto es un punto de inflexión dentro de la cultura de los judíos, la cultura de ese momento, ya que ningún maestro tenía discípulas y la mujer solo estaba para hacer trabajos domésticos y procrear, sin importar la toma de decisiones o ser parte de algo más allá de las responsabilidades del hogar, sin derecho al estudio o hacerse de un oficio. En este aspecto también, continuando con este capítulo, con este objetivo número 3, vemos la sanidad del endemoniado, ciego y mudo. Y lo vemos en la palabra de nuestro Señor en Mateo 12, 22 al 23 y Lucas 11, 14. No sé si alguno de nuestros hermanos pudieran buscar esta referencia bíblica. Mateo 12, 22 al 23. El hermano Edward. Adelante. Mateos 12. 22, 23. 23. Reina Valera. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. Tal manera que el ciego y mudo veían y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Bexabú, príncipe de los demonios. 22 y 23. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén. Sí, aquí vemos exactamente cómo vemos cómo sanó a este hombre endemoniado, ciego y mudo, una obra de misericordia, y
Y siempre buscaban la excusa de que no venía del Padre, sino venía de Belcebú. Buscaban esos pretextos para no reconocer que era el Hijo de Dios. Realmente es una situación donde hasta él lo ha colocado en muchas oportunidades donde los menciona como hipócritas por toda su maldad y todo el engaño que generaba pues, estos fariseos. Gracias, hermano Eva, por compartir esa maravillosa palabra en este momento. También, bueno, vemos en este punto el aspecto del crecimiento de la oposición a nuestro Señor. Podemos ver esto y es para que puedan ustedes leer a profundidad. Mateos 12, 24, 25, Marcos 3 del 22 al 27 y Lucas 11 del 14 al 15 y del 17 al 23. Hay un crecimiento en este punto, hay un crecimiento exponencial del ministerio de nuestro Señor, que con mucha multitud entre ellos y que por escuchar por parte de uno de sus discípulos la petición de María, su madre y sus familiares que le pudieron acompañar de poder hablar en privado, ya que estaba muy preocupada por la creciente oposición en las mismas proporciones del crecimiento del ministerio de nuestro Señor. Y cómo pone en amor la prioridad de seguir con la obra, la cual fue encomendada por encima de todo. Hermanos, no queremos decir que Jesús no amaba a su madre, ni que su madre dejó de amarlo ante esta situación. El ministerio estaba creciendo exponencialmente y hace esta petición María y sus familiares de poder hablar con él en privado por esta preocupación, viendo toda la oposición, viendo todas estas circunstancias, querían hablar con él, pero realmente el Señor se mantuvo firme en decir que tiene que seguir con la obra al cual fue encomendado. Y podemos ver, en este punto también podemos ver que, bueno, de cierta manera no quería decir que no la amaba, pero simplemente tenía que cumplir con esto, tenía que seguir esta obra. Jesús, en este aspecto, para ver, y lo que también de cierta manera habló mi esposa, Jesús usa y toma parte de tres contextos literarios, como lo son las parábolas que ya fueron explicadas por mi esposa, ¿bien? Y estas parábolas simplemente, como lo indicaron también, llaman la atención, sabiendo el poder de la historia y poder estimular a los discípulos a indagar, a despertar sus mentes, donde pudiera ser fácil de comprender e ingerir para ellos, pero de difícil comprensión a quienes le hacían oposición. Tenemos también lo que eran las paradojas, lo cual lo podía decirlo hacia un ejemplo que era más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja, o las narrativas también, que era una forma más común de poder expresar unos hechos o acontecimientos, hermanos. Bueno, hasta este punto, terminamos lo que es el contenido número 4 de estos tres objetivos. Mi esposa va a comentar algo en este momento. Bueno, un punto aquí bien interesante también que nos habla Mateo 12, 26, 37. Es la importancia, por llamarlo así,
de lo que es la persona del Espíritu Santo. Dice en Mateo capítulo 12, 32, que a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O sea, que todo aquel que vaya en contra o que blasfeme sobre el Espíritu Santo es el único pecado que no es perdonado. O sea, qué tan importante fue este versículo, fue esta palabra, y es una de las cosas que se tomó aquí en el punto de cuando él curó al endemoniado, al ciego y mudo. De hecho, ese capítulo se llama La blasfemia contra el Espíritu Santo, porque ellos decían que no había sido él, que había sido Beelzebú. Entonces, ¿qué era lo que estaban diciendo? Que no, que el Espíritu Santo no era el que estaba sanando, sino era el chancla, pues por llamarlo así. Entonces, ese es el único pecado que no es perdonado, y quería hacer esa salvedad ahorita para traerla aquí a cotación también para cerrar. Mis hermanos, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, algún aporte? Mis hermanos se encuentran por ahí todavía. Se durmieron. Se durmieron. Por aquí ando, por aquí ando. Gloria a Dios. Interesante todo este objetivo. Y hay que irlo digeriendo como poquito a poco, ¿no? Porque son muchos, a pesar de que bueno, yo le pido mucho a Dios sabiduría, ¿no? Para comprender cada uno de sus palabras que fueron escritas por sus apóstoles, ¿no? Pero hay algo que me llama mucho la atención cuando él habla de los 12 y habla de Judas Iscariote. Ahí entiendo que ya él sabe, porque él lo sabe todo, y ya él tenía ese plan, ya había un plan que alguien lo iba a traicionar, ¿no? Entonces, y quería echar por detrás todo ese gran proyecto que él tenía para todos nosotros, que era el del perdón, el de llevar una vida de una manera más espiritual, más llevadera. Y entonces, pero choco siempre con ese bendito, bueno, perdón, con Judas Iscariote, porque entonces él sabía todo lo que le iba a venir, porque realmente él es el que lo traiciona, a pesar de que también Pedro lo negó, y él se lo dijo, ¿no? Que lo iba a negar, pero Pedro lo reconoce. Y todo eso él ya lo sabía, porque él se lo dijo a Pedro, ¿no? Pero bueno, interesante por demás la clase. De verdad que los bendigo, les agradezco mucho sus enseñanzas. Qué bueno que todo esto está grabado, ya la voy a volver a estudiar. Es maravilloso el texto, es maravilloso la Biblia, porque cada día uno va hurgando y viendo, bueno, pero si yo lo leí, pero espérate, lo leo, pero ahora lo entiendo de otra forma. Y así me ha pasado. Entonces lo vuelvo a leer y resulta será por el estado de ánimo. ¿Será que tengo un estado de ánimo diferente? Porque de verdad que no era lo mismo que yo entendí ayer. Eso es verdad, es así, correcto.
Bueno, hermano, de cierta manera, con el tema de los discípulos, es importante saber que, primeramente, el único perteneciente a la región de Judea era Judas Iscariote. Todos los demás eran de la región de Galilea, donde culturalmente de Galilea no salía nada bueno. Lo tenían de ese aspecto. Entonces podemos ver cómo también rompe todo ese patrón, todo ese molde completo, lo rompe por completo las maneras de cómo pensaban sobre esas circunstancias. Al igual como con los samaritanos, cuando Jesús, como lo vimos la clase pasada, también habla con la mujer samaritana y cómo es recibido en Samaria, que es importante. Con el tema de la palabra, cada vez que la leemos, el Señor, el Espíritu Santo nos va revelando aspectos, detalles, circunstancias. Y en la medida que le busquemos más, en la medida que Él nos seguirá respondiendo y nos seguirá, como lo dijimos en la clase pasada, nos seguirá revelando esos secretos, esos pequeños detalles. Eso es como estaba diciendo mi esposa también con la parábola. Siempre hay una enseñanza, pero, y eso lo estábamos hablando, y eso fue hace un tiempo y una anécdota, que con los profes Ibáñez, que Dios mediante tendrán la oportunidad y la bendición de poder compartir con ellos también en la materia de doctrina, donde el profe hablaba sobre que en un análisis de un versículo sacaron 66 interpretaciones al respecto y todavía faltaban muchas más. La verdad que la palabra del Señor nos va a hablar en todo momento de distintas maneras. Amén. Amén, hermanos. Bueno, nos queda aquí menos de un minuto, hermano. Vamos a cerrar este tiempo. Dios les bendiga grandemente, la verdad. Ha sido de gran bendición poder compartir con ustedes la noche de hoy, esperando que, bueno, tengan un descanso reparador y que el Señor los acompañe en todo momento, en todas circunstancias, y que, bueno, estamos para servirles. Estaremos colocando toda la información en el Classroom, atentos a esa información. Y bueno, y poco a poco vamos caminando a este proceso de esta materia tan hermosa. Ya llegamos al primer tercio de esta materia y la verdad que vamos avanzando, hermanos. Amén. Amén.